Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, hoy sin Diego Molina, que está de viaje cumpliendo funciones, y en compañía de nuestro invitado, el escribano Javier Moreira. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Bueno, hemos convocado nuevamente a Javier, pues en el programa anterior recibimos muchas consultas, muchas preguntas, así que Javier, que siempre está dispuesto a acompañarnos, nos dijo que sí, para continuar hablando sobre el tema autonomía de la voluntad. Y una pregunta que fue recurrente en estos días, que consiste en lo siguiente: tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, ¿puedo donarle todo a uno y a los demás nada? Bueno, es como vos decís, es otra de las preguntas recurrentes. Como decíamos en el programa anterior, que hablábamos de la autonomía de la voluntad, que parece que fue un tema que pegó bastante por las consultas y los comentarios. Lo siguiente que nos consultan siempre es esto: tengo más de un hijo, tengo 2 hijos, 3 hijos. ¿Le puedo donar todo a uno de ellos o tengo que donarle todo a todos de manera igualitaria y obligatoria? Y es una pregunta, aunque parezca difícil, es una pregunta compleja para responder, porque si uno se atiene a la literalidad de la pregunta, ¿puedo donarle todo a Juan y dejar a María sin nada? La respuesta es sí. Poder hacerlo, puede hacerlo. El tema son las consecuencias de ese acto. ¿Por qué? Porque en sí, el contrato de donación, donde yo le dono a uno de mis hijos y no al otro, es un contrato válido. Yo en ese sentido sí puedo hacer lo que quiera, entre comillas. Lo que pasa es que cuando yo me muera, mi hijo, que no recibió nada en esa donación, le podrá reclamar a su hermano su parte en la herencia. Porque teóricamente para la ley todos los hijos son iguales y todos los hijos tienen que recibir lo mismo de sus padres. Entonces, cuando un padre o una madre le dona todo a uno solo y deja fuera a otros, esos otros tienen que esperar que el padre o la madre fallezca y ahí iniciar el proceso sucesorio y hacer el reclamo pertinente. O sea, este hijo que recibió la donación del reclamo no zafa. Puede, de algún modo, incluso extrajudicialmente, compensar a sus hermanos y decir: mirá, yo sé que vos tenés derecho a pedirme la parte, a pedirme una porción de los bienes, que en realidad es el valor de los bienes, porque no se ataca la propiedad, sino que es una cuestión de pesos. Yo sé que vos me podés reclamar, bueno, te lo pago por fuera de los tribunales, no es necesario que hagas el sucesorio, que gastemos en abogados, etcétera. Paréntesis, para eso pueden concurrir a una escribanía y esto documentarlo también, ¿sí? O si no, esperar que en el marco del sucesorio, o sea, en el proceso sucesorio, este hermano que no recibió nada haga el reclamo correspondiente al hermano que sí recibió, mediante una acción que se llama acción de colación. Ese es el nombre jurídico, pero comúnmente la gente le dice: mi hermano me pidió la parte, o claro, le tengo que dar la parte a mi hermano, pero jurídicamente el nombre es ese, acción de colación. Ojo que hay un plazo para reclamar.
Justamente la vez pasada tuvimos una consulta donde era este el caso. Es decir, un padre o una madre le había donado todo a uno de sus hijos y había dejado afuera a 3 o 4, que eran los otros hermanos. Estos otros hermanos, vaya a saber cuáles fueron los motivos, tal vez por no revolver cuestiones familiares o por mal asesoramiento, dejaron pasar un tiempo hasta que consultaron. Y dejaron pasar mucho tiempo. Y el tiempo que no se puede dejar pasar es el tiempo de 5 años. A los 5 años prescribe, o sea, este reclamo del hermano que no recibió nada contra el hermano que sí recibió, a los 5 años se extingue la posibilidad de hacerlo. Y habían pasado 5 años y medio. Entonces, cuidado con esto, porque por más que estos tuviesen derecho, no lo podrían ejercer porque ya se les pasó el tiempo útil para ejercer esta acción de colación. Entonces, a la pregunta, ¿le puedo donar todo a uno de mis hijos y dejar a los otros afuera? Sí, sabiendo este hijo que luego va a tener que de algún modo negociar con sus hermanos por las buenas o por las malas dentro del sucesorio para compensarlos con la parte correspondiente. Porque, vuelvo a decirlo, para la ley argentina todos los hijos son iguales y tienen todos derecho a la misma parte de la herencia. Bien. Pero yo puedo querer beneficiar a uno de mis hijos y no a los otros. Es decir, yo sabiendo todo esto, sabiendo que por más que le done todo a uno, los otros pueden reclamar, yo puedo seguir diciendo, ok, escribana, usted me lo explicó muy bien, pero yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque es el hijo que más me cuida, que más se ocupa de mí, que me acompaña a cobrar la jubilación o me acompaña a comprar los remedios, etcétera, etcétera. Y yo preguntarte, escribana, ok, ¿hay alguna forma en la cual mi hijo, al cual yo le estoy donando, reciba un poco más que los demás? Aunque después le tenga que compensar a sus hermanos, pero que no tenga que compensarlos proporcionalmente igual, sino que yo lo mejore, le dé un poquito más. Y esto existe, el nombre jurídico es mejora impropia, o a veces le decimos mejora, o en realidad se utiliza el instituto de la dispensa de colación. Uno tira nombres jurídicos, pero en realidad es una disposición que el padre o la madre donante puede hacer en la escritura para decir, bueno, yo le estoy donando a mi hijo, pero esta donación se va a imputar, o sea, se va a colocar en lo que se llama porción de libre disponibilidad, porque si bien yo tengo herederos forzosos, hay una parte, que hoy en día es 1/3 teniendo hijos, donde yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, esa donación que yo le hago a mi hijo Juancito, se va a imputar a esa porción de libre disponibilidad. Y si tiene que compensar a sus hermanos, va a ser con el excedente. De nuevo, vuelvo a decir lo que dijimos en el programa anterior. Vayan a ver a su escribano de confianza que les va a hacer un dibujito, un papel, se lo va a explicar esto muy gráficamente. Pero lo cierto es que yo entonces puedo decir, y acá volvemos a la autonomía de la voluntad, si yo hago una desigualdad sucesoria. La ley limitadamente me permite generar desigualdades sucesorias. Una de las desigualdades sucesorias es esto, se llama dispensa de colación, donde yo digo que esta donación que yo le hago a Juancito, primero va a ir a la porción de libre disponibilidad. Claro. Y el excedente recién va a ser objeto de esta acción de colación, es decir, de compensación, hay que sacar los números a los otros hermanos. Y esto es algo que en general los escribanos sugerimos. Muchas veces los padres quieren hacerlo, esto es el momento de donar, porque reconocen que hay un hijo que, como te decía antes, o los trata mejor o es el hijo al que no le ha ido tan bien en la vida, porque a lo mejor quieren beneficiar al hijo que por X circunstancias no le fue tan bien, sabiendo que a los otros hijos le fue mejor, o es el hijo que sigue viviendo con ellos.
Claro. y que los cuida, entonces lo quieren beneficiar y quieren hacer esta desigualdad. Esta dispensa de colación técnicamente se puede hacer en la misma escritura donde yo le dono a mis hijos, o se puede hacer posteriormente con un testamento. Uno sugiere a veces hacerlo en la misma escritura porque después la gente se olvida y porque a lo mejor lo hace en un testamento hológrafo, estos testamentos hechos de puño y letra, y después el testamento desaparece como por arte de magia. Entonces uno sugiere, por una cuestión de seguridad documental, hacerlo en la misma escritura. Y cuando le explicamos esto al padre o madre que quiere donar, la otra pregunta es, ¿y qué pasa si yo después me arrepiento? Porque a lo mejor ahora se porta muy bien mi hijo o mi hija, pero dentro de unos años ya no se porta tan bien. O una vez que le doné estos inmuebles, ya dejó de acompañarme al supermercado, dejó de ir conmigo a cobrar la jubilación. ¿Me puedo arrepentir? Bueno, de la donación no se puede arrepentir, al menos por decisión propia, salvo que haya una causal de revocación de la donación, que es por ingratitud, malos tratos. Bueno, esto hay que consultarlo con el escribano de confianza. Pero sí lo que se puede dejar sin efecto de manera unilateral es esta dispensa de colación, esta mejora, esta desigualdad sucesoria, en donde lo colocamos a este hijo en un grado mejor que sus hermanos en lo que va a recibir. Eso sí, la persona puede hacerlo, puede arrepentirse. Bien. El valor de ese bien donado, ¿cuándo se va a tener o en qué momento se va a fijar el valor de ese bien? ¿Al momento del fallecimiento o al momento de la donación? No, ni al momento del fallecimiento ni al momento de la donación. El valor para ver esas compensaciones se calcula, se fija al momento en que, iniciado el proceso sucesorio, se hace el reclamo de un hermano a otro. Bien. Es decir, suponete que papá te donó a vos en el año 2017. ¿Sí? El inmueble valía X pesos. Papá falleció en el 2023. Ese valor X ya no es el mismo del 2017, es XX. Pero yo te hago el reclamo ahora, 2025. Que es distinto del valor del 2023, es XXX. Entonces, el valor es ahora. Es decir, yo te tengo, o mejor dicho, vos me tenés que compensar con el valor del bien ahora. Por supuesto que si vos a ese bien le hiciste mejoras, suponete que papá te donó un inmueble que tenía un dormitorio y vos le hiciste 2 dormitorios más, le construiste arriba, te echaste la cochera, le hiciste una pileta de natación. El valor con el cual vos me tenés que compensar no es el valor ahora con las mejoras que vos le hiciste, porque obviamente las mejoras son tuyas. Vos me vas a tener que compensar con el valor de hoy, pero como si el inmueble hubiese sido o hubiese estado en las mismas condiciones en que te lo donó papá. ¿Será conveniente que cuando me done yo haga un acta, por ejemplo, que constate? Es conveniente. A veces no lo... O que la declaremos las construcciones que tienen, la escritura. Sí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para todos los inmuebles, y en la ciudad de Buenos Aires para los inmuebles que son casas, o sea, no departamentos, existe un trámite que se llama estado parcelario. En donde va un agrimensor y hace una especie de mensura, por decirlo de manera muy sencilla, y establece cuáles son las características de la propiedad. En otras provincias, este programa se ve en toda la Argentina. En todo el país. Damos fe porque a veces estamos en diferentes provincias y ¡ay, te vi en propiedad! O sea, lo ven del norte a sur y de este a oeste. En otras provincias esto no existe. Entonces, en el caso de provincia de Buenos Aires, si se quiere hacer un acta con eso, me parece bien, pero igual tenemos como respaldo el estado parcelario.
En otras provincias donde no existe esta intervención, es muy buena tu sugerencia de acompañar esta escritura con un acta notarial para saber, bueno, hoy, en tal fecha, el inmueble tiene estas características. Y fotos, por ejemplo. Se pueden certificar fotos. Entonces ya queda claro que todo lo que sea a partir de hoy fueron mejoras que le hiciste vos y que tus hermanos no pueden reclamarte porque son tuyas. Claro. ¿Sí? Y ahora que hay mucho crédito hipotecario y estamos trabajando mucho, gracias a Dios, con estas escrituras, ¿qué pasa si me llega como escribano ese título del hijo que recibió el bien? Bien, por donación? Porque esa es otra pregunta que nos hacen. Suponete que papá te donó todo a vos y no a mí, y yo estoy esperando el desenlace fatal para reclamarte, ¿no? Sí. Pero vos querés pedir un préstamo hipotecario y Sí. entonces, ¿qué pasa con el banco? Bueno, hasta hace 5 años, hasta diciembre de 2020, esto era un verdadero problema. Luego, en diciembre de 2020, se modificó la legislación con la ley 27.587, que estableció que todas esas donaciones de padres a hijos, cuando hay un reclamo por parte de los hermanos, siempre ese reclamo nunca va a afectar a la propiedad, ¿sí? Y es solamente una deuda de valor. ¿Qué significa una deuda de valor? Es dinero que vos me debes a mí. Con lo cual, vos podés transmitir este inmueble tranquilamente, lo podés vender, lo podés hipotecar, no vas a tener ningún inconveniente. Porque si yo, que soy el hermano que no recibí nada, tengo que reclamar, solamente te puedo reclamar a vos, no a la persona a la que vos le vendiste y no al banco con el cual vos contrajiste un crédito hipotecario. Es un problema familiar, es un problema tuyo y mío. Vos me vas a deber plata. ¿Sí? Perfecto. Obviamente vas a tener que sacar plata, si vendiste el inmueble tendrás que sacar plata de tu bolsillo para pagarme a mí, porque yo tengo el derecho de reclamarte. ¿Por qué? Porque yo soy tan hijo de papá como sos vos. Y la herencia es igualitaria en ese aspecto. Pero en ese reclamo no podemos ir contra, yo no puedo ir contra los terceros, ni contra la persona a la que vos le compres la casa, ni contra el banco donde vos pediste un crédito hipotecario. Y relacionado con esto, con estas diferencias entre los hijos que puede haber y que son legales y que están previstas en nuestra legislación, tenemos una innovación del año 2015, cuando se modificó el Código Civil y pasamos al Código Civil y Comercial, que es esta dispensa, esta mejora a favor de un heredero con discapacidad. Es decir, que si un padre tiene 3 hijos y uno de estos hijos tiene una discapacidad, el padre que quiere beneficiar a este hijo con discapacidad, el código dice descendiente o ascendiente. Uno pone el ejemplo siempre de un hijo. Este hijo con discapacidad puede gozar de no solamente esta dispensa de colación que decíamos recién, o sea, y tratar de que esta donación quepa en la porción de libre disponibilidad, sino que hay una mejora extendida. Es muy técnico esto, pero digamos que se amplía para el padre o madre que dona esta porción de libre disponibilidad, porque la ley, el Código Civil y Comercial, entiende que a este hijo que tiene una discapacidad se lo debe proteger. ¿Y esa discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene que ser para que opere eso? El código no hace referencias exactas a qué tipo de discapacidad, porque habla de una discapacidad permanente o prolongada que implique para esta persona con discapacidad chances de tener una vida plena, laboral, por ejemplo. Técnicamente se refiere a cómo define la discapacidad la convención. No es necesario tener el carnet o la constancia administrativa de persona con discapacidad. Esto lo aclaramos siempre. No es necesario un reconocimiento de persona con discapacidad por el Estado. Si se tiene, mejor.
pero Claro. si no se tiene, no pasa nada. Puede tener otro tipo de discapacidad que tal vez por decisión de los padres o por decisión de la propia persona no ha sido reconocida como tal por el Estado y sin embargo desde el punto de vista sucesorio ser merecedora de la protección que establece el Código Civil y Comercial con esta porción legítima ampliada a favor de la persona con discapacidad. Bien. Persona con discapacidad que si va a recibir estos bienes, ya sea por una donación, por un testamento, por un fideicomiso o por cualquier acto gratuito, y también esto hay que plantearlo porque nos lo preguntan, no por eso deja de ser heredera. Es decir, Claro. la persona va a recibir como heredera y va a recibir como heredera junto con los demás herederos, pero va a tener esta porción de libre disponibilidad en donde, llegado el caso, puede llegar a tener más de la mitad de los bienes. Por eso es algo que siempre hay que recurrir al escribano de confianza, hay que plantearle estas cosas. El escribano le va a preguntar a la persona que viene a consultar cómo es su composición familiar, cuántos hijos hay, si hay cónyuge o no, si los bienes son propios, si los bienes son gananciales, si hay un hijo con discapacidad, porque entonces se puede realizar este acto mejorándolo con esta porción disponible extendida. Es decir, en síntesis hay que recurrir al escribano y el escribano los va a atender y le va a dar todo el tiempo que sea necesario para responder este tipo de consultas. Porque, como decíamos en el programa anterior, es muy poco lo que se puede hacer con la autonomía de la voluntad, pero lo poco que hay que aprovecharlo. Claro. Hay que aprovecharlo. Bueno, llegó el momento de despedirnos, así que el año que viene vamos a seguir hablando sobre distintos temas de la autonomía de la voluntad y vamos a saludar a nuestros televidentes, vamos a desearles mucha felicidad para esta Navidad y un exitoso año 2026 con mucha salud para todos. Exactamente. Un saludo, bueno, y gracias por las invitaciones y bueno, un saludo a Diego que está paseando seguramente y nos va a ver después. Sí, así es. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones.
Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.